Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Ciberseguridad para Humanos, el podcast donde aprendes de ciber aunque no te guste. Soy Ringer y esta semana hablaremos de la segunda parte del análisis de vulnerabilidades, como continuación del podcast de la semana pasada. La semana pasada comenzamos hablando de qué son los análisis de vulnerabilidades y luego pasamos a hablar de cómo llevarlos a cabo y por último hablamos de la clasificación por niveles. Ahora empezaremos a hablar de los riesgos de hacer un análisis de vulnerabilidades. Pues empezamos. ¿Es peligroso hacer un análisis de vulnerabilidades? Pues sí, puede serlo. O incluso, aunque no sea en peligro, puede representar problemas. Tened en cuenta que, aunque no sea un pentest, se está interactuando con sistemas de forma automatizada y agresiva. Incluso los análisis de T3 pueden ser considerados como ataques por algunos sistemas, y en ocasiones podemos estropearlos o buscar fantasmas. Ahora voy a dar una serie de ejemplos de los tipos de problemas con los que nos podemos encontrar. El primero es hacerle un DOS de forma accidental a nuestro sistema. Un escaneo mal configurado puede tumbar un sistema frágil. Supongamos que estamos haciendo un escaneo con Nmap contra el router de tu casa y sí, bueno, el típico de nuestro servicio de internet, y lo configuramos para que escanee toda la red desde una IP privada, la de vuestro ordenador, y haga un escaneo de puertos agresivo. Es posible que el router interprete que se está realizando un intento de ataque y bloquee todo el tráfico por un tiempo determinado, o hasta que lo resetees. Bueno, este ejemplo lo pongo porque efectivamente yo lo hice en mi casa y ha pasado exactamente eso. Pero bueno, podéis poner el ejemplo que os dé la gana con algún entorno corporativo. Otro problema que nos podemos encontrar son falsos positivos. Pensad una cosa, si estamos haciendo estas pruebas es porque nos tomamos, o nuestra empresa se toma, en serio la seguridad. De modo que lo más habitual es ponerle piedras en el camino a los atacantes. Si tenemos un servidor Apache, por ejemplo, es posible configurarlo para que devuelva un prompt de una versión anterior cuando Nmap lo escanea para engañar a los posibles atacantes. A ver, pongo este ejemplo como un honeypot low cost, pero al final es lo de siempre, ponerle capas a la cebolla en la defensa en profundidad. Hoy hablo de esto en el capítulo 2 del podcast, por cierto. Bueno, pues otro ejemplo es revelación accidental de contraseñas. Dentro de una red corporativa interna, lo normal es definir VLANs sin IPsec. Lo normal es que el Departamento de Tecnologías de Información, de Informática, defina redes segregadas por distintos motivos, pero eso no quiere decir que se tengan que ser redes cifradas. El cifrar una VLAN con IPsec o definir una VPN implica una sobrecarga de la red, más trabajo de gestión y, en el fondo, también un problema de seguridad, aunque parezca que no. Me refiero a que si el adversario se infiltra en la red, puede hacer movimientos laterales a través de routers o switches sin que se note, mientras que en una VLAN es más fácil que el router o switch se detecte movimientos sospechosos. Pero bueno, todo esto a que venía, que me he enrollado un montón. Si tenemos una VLAN, recordad, la tenemos sin cifrar, muchos programas que trabajan en red se transmiten las credenciales de usuario y contraseña sin cifrar, de modo que en un escaneo de la red, por ejemplo con Wireshark, se pueden revelar estos datos de usuarios. El último ejemplo que voy a dar es la modificación de logs. Pensad que este tipo de escaneos, o ataques, por ejemplo en T4, suelen ser agresivos. Los logs van a cantar eso seguro. En el mejor de los casos tendremos al administrador del SIEM en su puesto de trabajo que va a aparecer una feria. Y si además tiene el IDS y el IPS, vas a tener que desactivarlo o meterle excepciones continuamente. Eso tal cual expuesto no es mayor problema, pero tened en cuenta que al parar temporalmente un servicio, eso es en sí una vulnerabilidad. Si un adversario tiene información de que va a realizar a una fecha y hora determinada este tipo de análisis, pues va a aprovechar para intentar meterse hasta la cocina, dado que los logs estarán contaminados y el IDS-IPS posiblemente esté desactivado, o el administrador del sistema está ignorando alertas, o bueno, piense que lo está haciendo el pentester que tenemos contratado, pero en realidad sea otro. Y bueno, ya no pongo más ejemplos, yo creo que el mensaje está claro. Hay que tener cuidado con este tipo de análisis porque pueden traer asociados más riesgos de los que se pensaba. Venga, pasamos a la siguiente sección. Herramientas populares. Vamos a ver una serie de herramientas que se suelen usar para estos menesteres. Como idea global, comentar que hay distribuciones de Linux como Parrot OS o Kali Linux que incorporan casi todas estas herramientas ya integradas en la distribución. Además, en la página de web de las distribuciones vienen a descargarse como máquinas virtuales, ya directamente, de modo que son muy fáciles de integrar en equipos independientemente del sistema operativo que se use. Entonces, bueno, vamos a ver una serie de herramientas. Primero, Shodan y Censys son dos servicios web
es decir, páginas web bajo suscripción, que dan información de servicios web expuestos a Internet. Es decir, básicamente son buscadores tipo Google que escanean Internet en busca de servicios sin contraseña, webcam abiertas, etc. Y los indexa como si fuera Google. En nuestro caso, podemos dar las IP públicas de nuestra empresa y nos dirá los puertos y servicios que tenemos expuestos. Ojo, no es en tiempo real, es un buscador tipo Google. Lo que devuelve es lo que encontró cuando hizo el escaneo en nuestra zona, pero eso no quiere decir que esté en tiempo real. El siguiente, Google Hacking. Pues este término se refiere a que Google permite comandos de búsqueda avanzados, como el tipo de archivo, dominio web, etc. Esto se usa mucho para encontrar mucha más información de lo que se piensa. Por ejemplo, si ponemos en la barra de búsqueda de Google site, miempresa.com, filetype, pdf, intitle, confidential, pues estará devolviéndonos los archivos confidenciales que sean visibles desde el exterior de mi empresa. El siguiente, Whois. En realidad, más que una herramienta, es un comando de Linux. En Windows no viene por defecto, pero puedes instalarlo a través del sitio web de Microsoft. Le pides que te identifique un dominio o una IP y te devuelve toda la información disponible sobre ese registro de ese dominio. ¿Quién lo tiene registrado? ¿Quién es el proveedor de servicios? Fecha de expiración del registro y un montón de información acerca del propietario del dominio si no se ha molestado en ocultarla. Nmap. Nmap es una de las herramientas más útiles para este tipo de análisis. Nmap se escribe Nmap, todo junto. Está pensada para hacer un escaneo de red y de puertos. Puede escanear puertos abiertos, detectar sistemas operativos, identificar servicios. Por ejemplo, le puedes pedir que te escanee una máquina determinada a ver si tiene el puerto 3389 abierto, que es el de escritorio de remoto. Y evidentemente si no lo usas, lo normal es que lo tengas cerrado. Y si lo tienes abierto, pues ya estás tratando de cerrarlo. Pero bueno, no voy a decir mucho más de Nmap porque realmente el resumen ya lo dice todo. Pero a pesar de la simplicidad de lo que he dicho sobre este programa, las capacidades de esas sencillas afirmaciones son enormes. Pero enormes, os lo aseguro. El siguiente lo hemos mencionado también, es Wireshark. Wireshark, es un programa que lo que hace es que escanea toda la red mirando todo el tráfico. Bueno, toda la red o una dirección IP que tú le des o lo que sea. Y lo que hace es que todo el tráfico que pase por ese punto lo va a escanear y lo va a devolver en pantalla, en formato bruto totalmente. Es decir, todos los paquetes Ethernet que pasan a través de esa red van a aparecer ahí. De manera que podremos ver exactamente, según las distintas capas, qué información está circulando por la red. Es un programa muy útil. Lo que pasa es que, repito, toda la información, es decir, chats que no estén cifrados, contraseñas, todo lo que pase por la red, o sea, realmente todo lo que va dentro de paquetes TCP/IP o UDP o lo que sea, vamos. O sea, toda esa información se va a ver. Entonces, si estás escribiendo, yo qué sé, un chat, por ejemplo, es un caso muy típico, el chat que vaya sin cifrar, pues alguien que esté monitorizando la red con Wireshark lo va a ver perfectamente. El siguiente es Nessus. Nessus era un programa independiente hasta que lo compró Tenable. De forma parecida a lo que pasó con Trellix y McAfee, vamos. Es que una empresa más grande compró a la pequeña y la empresa que se conocía de toda la vida, pues ahora ya tiene otro nombre. Nessus todavía existe como un programa independiente dentro del ecosistema de Tenable, aunque Tenable ha sacado muchos más programas llamados Tenable, lo que sea. Tenable AC, Tenable AC, SC, pero bueno. En particular, Nessus se puede integrar dentro de Tenable SC, que viene de Security Center, y aumenta muchísimo sus capacidades. Nessus en general hace escaneos a través de IP. Tiene un montón de programas ya configurados dentro para realizar escaneos estándar sobre bases de datos de vulnerabilidades como CVE o CVSS, pero se puede programar mediante su propio lenguaje de scripting para auditar compliance con requisitos de acreditación. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Tú tienes una serie de requisitos de acreditación que dicen, mi sistema para estar seguro tiene que tener tal y tal, y eso es lo que el auditor exige para darme la acreditación de seguridad. Pues bueno, todo eso se puede programar dentro de Nessus para que haga el escaneo del sistema y devuelva automáticamente pues qué tal está, si cumple o no cumple.
El siguiente es OpenBus. No voy a hablar mucho de él porque es básicamente la alternativa gratuita de Nessus. Nessus no lo he dicho antes, pero es de pago y se paga bien pagado. Pero bueno, la ventaja es que es gratuito, la desventaja que es más complejo de utilizar. Pero bueno, ahí está. El siguiente es Nikto. También es gratuito, es open source, pero en este caso es un escáner de servidores web. Busca vulnerabilidades, versiones desactualizadas del software del servidor y bueno, muchas más cosas. Nikto está muy bien, a pesar de que yo no he trabajado directamente con él, pero es uno de los clásicos de este tipo de menesteres. Pero bueno, con estas herramientas ya podéis ir empezando a analizar vulnerabilidades en vuestros sistemas. Venga, pasamos a la siguiente sección. Para un análisis, ¿debes dar credenciales propias o crear una cuenta a propósito para el que te vaya a realizar el análisis? Bueno, pues supongamos que contratas una empresa para que te analice la red, con los términos ya acordados, etcétera, y te pide credenciales para acceder. Bueno, pues lo que voy a decir es muy de perogrullo, pero como me enseñaron hace muchos años, mejor hablar y pedir disculpas que callar y lamentar. A ver, en resumen, nunca deberías dar tus credenciales reales. Lo correcto es crear una cuenta específica para análisis con permisos muy definidos. Entonces, dependiendo de los términos del contrato, deberás dar cuentas creadas a propósito para la tarea, que pueden ser cuentas de usuario avanzado, administrador, con permisos creados a propósito para algo. Dependiendo de lo que hayáis hablado, pues le darás una cosa u otra. Depende también de cuánto te fías tú de tu sistema y qué garantías te dé el que te va a hacer el análisis. Puede que te merezca la pena arriesgarte a darle una cuenta de administrador, o a lo mejor no, porque no te fías ni de tu sistema, ni del que del que te vaya a hacer el análisis te tienes que fiar sí o sí, porque ten en cuenta que le estás dando las llaves de tu casa. Pero bueno, si no tienes mucha confianza en tu sistema, empieza con una cuenta con pocos privilegios y según ganas confianza en la seguridad de la red, ve subiendo. Repito, confianza en tu sistema, no en quien te vaya a hacer el análisis. Piensa que las cuentas de administrador suelen ser para análisis de T4. Son análisis muy profundos en los que esperas que el atacante entre hasta la cocina. Y tienes tanta confianza en tu sistema que incluso con privilegios de administrador es complicado hacer nada sin que te monitoricen. Otra cosa también, ten en cuenta que un análisis de T4, como ya he dicho, quiere decir que tienes confianza en tu sistema. Si tú no tienes confianza en tu sistema y haces un análisis T4, o estás empezando a securizarlo, o lo que sea, pues te va a encontrar muchísimas vulnerabilidades. Pero es que si llegas a este punto, partiendo de donde partes, lo que te merece la pena es asegurarte primero de lo básico y según vayas haciendo cosas específicas para proteger el sistema, pues llegará cierto momento donde tus propios administradores o gente de seguridad te pidan hacer el análisis T4 porque se sientan confiados en la red. Otra cosa es que también a lo mejor estás trabajando en ello, estás trabajando en segurizar la red y tú lo que quieres es configurar tu SIEM para que distinga labores legítimas de un administrador de sistemas de las de un atacante. Eso también puede ser. Pero bueno, aún así, recuerda que el acceso debe estar controlado por un responsable del sistema y en muchos casos monitorizado. Y sobre todo, al acabar el escaneo esa cuenta se borra. A ver, en general lo normal es que cuando un usuario legítimo deje la empresa, esa cuenta se borre, o al menos se inhabilite por si es necesario guardar información de la cuenta. Pero en el caso de alguien externo a la empresa, no hay duda. Hay que borrarla o bueno, también inhabilitarla si esta persona va a realizar escáneres con mucha frecuencia, pero bueno, en general lo normal es borrarla. Bueno, pasamos a la siguiente sección. ¿Cada cuánto hacer el análisis? Bueno, pues depende. En general siempre después de grandes actualizaciones, cambios de red, instalación de software nuevo. Luego deben ir asociadas a auditorías. Antes de la auditoría es recomendable saber cómo tenemos el sistema para saber qué puede esperar el auditor. Y si vemos que no vamos a poder pasar la auditoría, pues no nos molestamos en seguir adelante. Primero arreglamos el sistema y luego ya lo volveremos a llamar. También es recomendable tras incidentes de seguridad, dado que a veces los atacantes aprovechan esas varias vulnerabilidades. Los atacantes serios, tras la enumeración, sacan una lista de formas de atacar el sistema y ejecutan un procedimiento más o menos planificado. Pero en general suelen tener varias formas de atacar para en caso de fallar una no volver otra vez a la casilla de salida. Tened en cuenta que antes de entrar en una red se hace muchísimo trabajo de campo para que no les pillen. Y si les pillan, para poder seguir ahí escondidos en otro agujero.
y el incidente puede haber resuelto una vulnerabilidad, pero puede haber más. El trabajo de campo no solo se hace para que no les pillen, se hace para poder llegar lo más profundo en la red, porque en el momento en que te pillan, posiblemente tiren todo tu trabajo por tierra. Entonces a lo mejor no llegas a donde quieres llegar. Bueno, por último, análisis periódicos. En un sistema correctamente securizado y maduro, lo normal es realizar análisis periódicos para evaluar que todo vaya como debe. Debe existir una política de seguridad que incluya auditorías y análisis de vulnerabilidades como parte del día a día. Aún así, no se puede aplicar una misma norma para todo el mundo. Es posible que el sistema sea muy complejo y no se pueda parchear adecuadamente, porque el parche que le funciona a una máquina estropea otra, de modo que es recomendable realizar análisis más a menudo para saber a qué se enfrenta la red. Otras veces el sistema no está muy bien mantenido y se puede espaciar. Pero bueno, mi recomendación personal es no dejarlos más allá de un año en ningún caso. Bueno, pues por último me queda hablar de empresas en España que se dediquen a esto. Vale, pues debo decir que la semana pasada, cuando escribí la introducción, tenía intención de meterlo, pero por desgracia no he realizado estos análisis en España nunca y no puedo abogar por una empresa si no la conozco, la verdad. Reconozco que me tiré a la piscina muy rápido, pensando que Google me ayudaría, haciendo un estudio de reseñas y tal, pero no me la quiero jugar. Como he dicho antes, este trabajo es un ataque en sí, y le tenemos que dar a un atacante acceso a nuestra red. Puedo recomendar una empresa que tenga buenas reseñas y a lo mejor es un fraude, o al revés, recomendar a las más grandes, que para una pequeña empresa no le van a dedicar el tiempo y recursos necesarios y van a cobrar un montón. Mientras que a lo mejor hay otras empresas más pequeñas que no he nombrado que podrían hacer muchísimo mejor trabajo y más barato. Así que pido disculpas a la audiencia por no haber metido esta sección, pero prefiero no arriesgarme. No quiero asumir el riesgo o no correr el riesgo de que lo asumáis vosotros por error. Pues con esto llegamos al final. Poco más me queda decir. Hoy hemos visto que un análisis de vulnerabilidades puede parecer una simple revisión técnica, pero en realidad es una fotografía del estado de salud de tu infraestructura digital. Hemos hablado de herramientas como Nessus, OpenBus y cómo pueden ayudarte si se usan bien. También hemos hablado de contratos y cómo gestionarlos y de buenas prácticas para proteger tus credenciales durante el proceso. Si hacéis este tipo de análisis de forma regular y con criterio, ganaréis una ventaja enorme sobre cualquier atacante. Recordad, la seguridad de la información no es el fin, es el camino. Pues nada más, os dejo por esta semana y hasta la semana que viene. Un abrazo.